Señores, damos la bienvenida al doctor Heber Cuba. Doctor, gusto saludarlo. Aquí, en nombre de KNK, nuestra gratitud siempre por su valiosa participación. ¿Cómo le va? Muy buenas noches y un saludo a través suyo a todo el país y al extranjero a través de las redes sociales. Doctor, estamos en plena campaña electoral, camino a esta segunda vuelta inevitable para el 6 de junio. Alguien tendrá que ser presidente, ¿no? Sea hombre o mujer, de izquierda, de derecha, extremo, lo que sea, pero va a haber un presidente de todas maneras. Y como dice este titular que está al pie de nosotros, la salud es todo, sin salud no hay nada. Y ese es el tema prioritario que se debe abordar, pero da la sensación como que los candidatos están desentendidos o es que los estamos empujando al abismo del olvido para que se digan otras cosas y no se toque el tema más importante que es la salud. Sin salud no hay vida, doctor. Mire, efectivamente, sin salud no hay vida y la salud es la resultante de toda la existencia social de los ciudadanos. La salud refleja la forma en cómo viven, cómo nacen, cómo muere la gente. Y eso es un tema sumamente importante porque finalmente el arte de gobernar debería reflejarse en el bienestar de todos los ciudadanos y ese bienestar incluye salud, porque la salud es el completo bienestar de los ciudadanos. Dicho esto, quiero expresar también que toda campaña electoral tiene fases. La primera fase de una campaña electoral es la presentación del candidato y su programa de gobierno. Y esto es lo que ha ocurrido hasta la fecha. Y yo en esto quiero señalar dos aspectos peculiares de esta campaña. Por un lado tenías a la candidata muy conocida, cuya mochila tiene un peso bien grande, inclusive tienen cuántos kilogramos pesa la mochila. Sin embargo, tenías un candidato novedoso que no había sido seguido por el radar de la prensa y en consecuencia ese candidato no estaba presentado ante la opinión pública. Lo grave del tema ha sido que al transcurrir los días, nadie presentaba al candidato en esta segunda vuelta. Todos se dedicaban a expresar qué reflejaba el candidato que había aparecido como victorioso en esta primera vuelta. Y de tal manera que ha tenido que ser la propia candidata quien ha tenido que presentar al candidato y decirles, señores y señoras, les quiero presentar a ustedes quién es el candidato mío contrincante. Y esa tarea se ha llevado a cabo en una forma muy meticulosa por parte de la ex candidata, que ha polarizado el debate muy bien, porque ha señalado qué es la diferencia de un lado frente al otro lado. Y ahí parece ser que al expresar una ideología general, como es el comunismo, el socialismo, muchos socialistas, porque hay una serie de vertientes, muchos comunistas, porque también hay una serie de vertientes, se han sentido afectados. A tal punto que he leído en la prensa de este sábado y domingo críticas severas a la candidata Fujimori para expresarle que por qué tenía que dedicar a acusar a todo el mundo de terrorista y terruqueo cuando debería dedicarse a presentar su plan de gobierno. Y claro, como se dice, había ropa tendida. En esos medios de comunicación había ropa tendida y en consecuencia se han sentido afectados profundamente por esas críticas. Al margen, ahora sí, de cuál es la posición de cada uno de los votantes, ahora sí el suelo está parejo. Ya se sabe quién es un lado y quién es el otro lado. Y en consecuencia ya se sabe que también la mochila del profesor Pedro Castillo tiene un peso y entonces se sabe hasta sus kilogramos. Y también en el caso de la candidata Keiko Fujimori también ya tiene
su mochila pesada. En consecuencia, ya pasó la primera fase, que es la presentación del candidato y de la presentación de los planes de gobierno. Pero aquí lo peculiar está en que ambos candidatos no han alcanzado siquiera el 30% de las intenciones de voto. En consecuencia, ahí viene la segunda parte. ¿Cómo haces para que el otro 70% que no votó por ninguno de los dos puedan votar por ellos? Y para eso tienes varias estrategias. Por ejemplo, la estrategia de candidato Pedro Castillo ha sido la estrategia del cómico americano Groucho Marx, que dice así: estos son mis principios, pero si no les gusta, acá tengo otros, y ha sacado de la otra mano otros principios. Por si acaso, el programa de gobierno ya no vale, el secretario general del partido no va a gobernar, el que voy a gobernar yo, y ahora estoy armando mi plan de gobierno con un equipo técnico que por el momento ustedes no pueden saber, pero que en su momento lo voy a presentar. Esa es una parte. La otra parte ha dicho: señores, este es mi plan de gobierno, no puedo imponer mi plan de gobierno a los demás, por lo tanto necesito acercar posiciones con otros. Parece ser una forma más discreta de hacerlo, que en el fondo va a ser lo mismo, pero es una forma más discreta, más coherente con la política, de conversar con los actores para saber no solamente cuál va a ser el programa político que va a guiar el Perú para el futuro, sino también quiénes son los seres humanos que van a estar detrás de los programas. Y esto yo creo que es la etapa más importante de esta segunda vuelta. Es decir, que señalen quién es su equipo de gobierno y qué alianzas se pueden realizar en el Congreso de la República, porque como todos sabemos, es necesario que el Congreso haya una mayoría que sustente al gobierno que esté en Palacio, porque de otra manera vamos a caer otra vez en la tentación de las vacancias presidenciales. En consecuencia, en esta etapa estamos. Ya es obvio que las fichas, como se dice en el fútbol, se van a ir moviendo para un lado o para otro, y los acercamientos van a existir. Sin embargo, hay algunos puntos que son claves, y esto es en materia creo de su pregunta. Es decir, ¿cuál es el punto desde el punto de vista de la salud? ¿Qué es lo que deberían conversar desde el punto de vista de la salud? Claro, cuando uno habla de generalidades, parece ser complicado ponerse de acuerdo. Porque, por ejemplo, si uno dice, como dice el programa por ejemplo, del profesor Pedro Castillo, es que van a crear el Sistema Único de Salud. ¿Eso qué significa? Que todo se va a unir bajo el rector del Ministerio de Salud. Ahí la única pregunta que habría que hacer es: ¿cómo va a quedar la clínica? ¿Cómo va a quedar el médico que tiene su consultorio privado? ¿No? Porque todo va a ser un solo sistema, un sistema único de salud, ¿no? Entonces ahí sería esa pregunta. En el otro lado dice: vamos a construir un sistema que asegure la seguridad social universal de todos los peruanos. Ya, eso es una propuesta que también requiere: ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a crear seguridad social en salud para todos los peruanos? ¿Cómo sería ese proceso? Ambos plantean, esas son las dos tesis distintas. Uno plantea sistema único y el otro plantea el sistema de seguridad social en el país. ¿Cómo aterrizas eso? ¿Cómo eso se plasma luego en atenciones médicas en los consultorios, en resolución de los problemas que la gente necesita? Y por último, en el corto plazo, ¿cómo se resuelve el tema de la pandemia? Porque claro, para alguna gente puede señalar y decir: ¿sabe qué? Creando un sistema único, lo que hacemos es estatizamos todas las clínicas y ahí tenemos el lugar para atender a la gente. Pero eso no ocurre, porque en el Perú el sistema médico privado es muy pequeño. En el Perú las clínicas privadas solamente tienen 250 camas UCI, y el Perú hoy día necesita 2.500 nuevas camas UCI. O sea,
así te hagas cargo de las clínicas privadas, no vas a tener la cantidad de camas UCI que necesitas. O sea, se requiere hacer algo más que mera ideología y decir yo hago un sistema único o yo hago un sistema de seguridad social. Por otro lado, también hay que señalar que es muy importante cómo se van a hacer los temas de financiamiento. Porque claro, usted lo ha planteado al inicio de este programa, al señalar que hay un problema financiero, un problema de caja en el Estado. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema para poder implementar las medidas sanitarias que se requieren? Porque se requiere un shock de inversiones. Necesitamos potenciar o reflotar los 8.500 establecimientos de salud que hay en todo el país. ¿Y eso qué significa? Significa aumentar no solamente en equipos, insumos, sino también recursos humanos, que en aquella posta o aquel centro de salud lejano, que solo hay un médico en el distrito, pueda ese médico tener un compañero para que trabajen 12 horas o pagarle horas extras para que puedan trabajar las 24 horas. Pero también enfermeras y también técnicos, etcétera. Todo eso significa una enorme inversión. Pero por otro lado también requiere un gran trabajo de información, educación, comunicación, que también requiere dinero. Y además requiere trabajo de movilización social para hacer, de acuerdo a las características de riesgo que tenga la zona, poder implementar esas medidas. Pero nada de eso se podría hacer si el Estado está ciego como hoy. Hoy día, para enfrentar la pandemia, el gobierno está ciego. ¿Por qué está ciego? Porque no tiene implementado un sistema de vigilancia o de inteligencia sanitaria. ¿Y esto qué significa? No solamente que te den las cifras epidemiológicas, cuántos enfermos hay, sino también que te digan qué capacidad de respuesta tengo yo para atender a esos pacientes. O sea, no solamente basta decir cuántos alumnos nuevos me van a llegar este año al colegio, sino qué capacidad tienen mis colegios para recibirlos. Algo así también tiene que ocurrir en salud. Es decir... Doctor, estamos viviendo la información del parte de guerra. Bajas tanto, heridos tanto, y sigue la guerra. Y sigue No la sabemos guerra. si vamos a ganar o si vamos a perder. Ahora, doctor, sí, doctor. Y la quiero agregar aquí, pero para yo saber exactamente, para que el gobierno sepa exactamente cuántos enfermos hay, cuántos contagiados hay, cuántos contactos hay, cuántos portadores sanos hay del virus, necesitas hacer pruebas moleculares. Pruebas moleculares en una cantidad mayor, de tal manera que tú puedas no solamente detectar a los enfermos, sino hacer el seguimiento de los contactos. Eso te va a dar una información muy rica, que unido con la información que te dan, la capacidad de respuesta, puedes generar un sistema de intervención social en salud adecuada. Pero no solamente estamos ciegos para ver la realidad sanitaria del país, sino que también hay problemas en los hospitales muy serios. Los temas de diagnósticos, de información, de llenado de todo eso, también necesitamos resolver, pero sobre todo, ampliar la respuesta sanitaria. Es decir, aumentar también ahí camas, personal, equipos, y eso también es una inversión. Y ahí hay más dinero que poner. Pero por otro lado, estamos con las camas, UCI, el oxígeno. Parece increíble que todavía las propuestas de los candidatos sean, por ejemplo, como la hizo una candidata, la señora Keiko, que propone 100 plantas de oxígeno inmediato para el país, oxígeno medicinal. Claro, eso ya no debería ser una propuesta electoral, esa debería ser una acción del gobierno actual, de poner las máquinas, las plantas de oxígeno, porque eso es lo que se requiere. Y eso también hay faltante. Entonces, todo eso requiere una enorme inversión. Sin embargo, y aquí quiero señalar algo más, también es el tema de la vacuna. Entonces el gobierno lo que dice es vamos a colocar todos los huevos en una sola canasta. El problema es la vacuna. Que si yo vacuno, va a bajar la pandemia solo con la vacuna,
y la otra inversión me la voy a ahorrar. Pero ese ahorro que piensa hacer el gobierno significa muertes en los días que no llega la vacuna. Y por eso es increíble que esa dicotomía de no gastar en el primer nivel de atención, no gastar en los hospitales, sea un ahorro, porque están pensando en gastar toda la vacuna, de tal manera que sea la vacuna la que corte la infección, sin tomar en cuenta que si no así resuelvan la pandemia, el estado de caos que va a quedar en el sector salud es tan grande que no va a poder hacer frente ni siquiera a las enfermedades que tenemos siempre. No vamos a poder hacer frente al cáncer, al dengue, al chikungunya, a la tuberculosis, a la malaria, etcétera, que hoy día no se ven porque están tapados por el gran problema de la pandemia. En consecuencia, hay necesidad de una gran inversión, de un shock de inversiones en salud. Por otro lado, también es preocupante la intervención que ha hecho el presidente Sagasti en el proceso electoral. Días antes de la primera vuelta, él salió y se dice una frase que yo he analizado en mi artículo, que señala tres cosas. Primero, señala que el Estado, dice él, ha fallado. En segundo lugar, él pide perdón a nombre del Estado. Y en tercer lugar, él señala que es necesario que los partidos políticos hagan un pacto social en favor de la salud. Esto parece interesante, pero te dice una cosa increíble. Te dice lo siguiente: el Estado ha fallado. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Eso es mentira, porque quien ha fallado es el gobierno. Cuando tú dices que el Estado ha fallado, lo que quiere decirte es que la estructura del Estado ha fallado. Es como decir que la actual Constitución no le permite comprar oxígeno medicinal para los hospitales, cuando todos sabemos que esa es una falacia. Esa es una mentira, porque la Constitución sí le permite comprar oxígeno medicinal para los hospitales. Que la actual Constitución no le permite las vacunas. Es decir, comienza a crear un mecanismo psicológico de decirle a la gente: oye, mira, el Estado ha fallado porque está mal organizado el Estado, tiene una estructura mala, no puede hacer este Estado frente a la crisis. Yo pido disculpas, pero en realidad yo no soy el culpable. El culpable es el Estado. Y es más, yo quisiera cambiar ese Estado y que ustedes un pacto para cambiarlo. En otras palabras, le cambió la agenda electoral a los candidatos. Y de repente la agenda principal ahora es refundación de la República, nueva Constitución, porque claro, la pandemia ha demostrado que este Estado ha fallado. Entonces, esa intromisión del presidente en esta campaña, ¿no?, tratando de, a su vez, eludir su responsabilidad, lo que ha hecho es hoy día ponernos en la situación en que estamos en una situación en la que la población, a su libre entender, cree que de todos modos se tiene que cambiar la Constitución. O cambias o reformas, pero la Constitución no puede quedar como está. El sistema político ha fracasado. Ojo, y los gobernantes pasan como es que simples inocentes porque han sido víctimas de un sistema perverso. Testigos se ha permitido a ellos gobernar. Ahora son testigos del cambio. Sí, eso es lo que está ocurriendo. Por eso es que es muy importante que de aquí para adelante el presidente ya no se meta ni a pedir disculpas ni a pedir algo. Además, es cierto que un pacto social lo puede pedir una ONG, una organización no gubernamental, lo puede pedir la sociedad civil, lo puede pedir un partido político, un sindicato, un gremio empresarial. Pero no lo puede pedir el presidente de la República, pues, porque el presidente de la República se supone que está sentado ahí porque hay un pacto social que lo tiene sentado ahí, porque si no, no podría estar sentado ni siquiera un día. Entonces, a mí me parece que ahí también el presidente ha suplantado las labores de las organizaciones no gubernamentales. En consecuencia, estamos en esta circunstancia en que estamos frente a dos candidatos que tienen dos visiones distintas para resolver los problemas, y esto es una encrucijada para la gente. ¿Cómo votamos? Y la gente nos llama y nos pregunta,
Pero ¿para qué nos pregunta la gente? Porque quieren que le demos una varita mágica. ¿Cómo votar sin tener cargo de conciencia? Eso quiere la gente. Y no hay respuesta para eso. Estamos en una situación que no hay varita mágica. Usted tiene que votar y asumir con responsabilidad su voto. Es quizá una de las pocas veces en la historia, porque esta es una encrucijada entre dos modelos de gobierno, dos modelos de enfrentar la crisis, que hace que el ciudadano tenga que tomar una decisión indefectiblemente. A mí cuando me preguntan por quién hay que votar, yo le respondo, yo no puedo resolver tu problema existencial. Tú resuelve tu crisis que vives. Tú toma tus decisiones, asume tu responsabilidad. Infórmate de los candidatos y votes como tú creas conveniente. Pero asume tu responsabilidad. Yo creo que este es el tema más importante que podemos decirle. Pero por otro lado, sí necesito decir a la gente que no importa el medio. Si es a través del Estado o a través de los privados, no me interesa el medio. Pero la población necesita objetivos claros, planes claros. Necesitamos resolver la crisis económica, necesitamos resolver la crisis política, necesitamos reconocer que el país es diverso, necesitamos reconocer y trabajar para eliminar la discriminación y la desigualdad en el país. Pero ojo, si uno revisa la historia del Perú, cada vez que has querido disminuir la desigualdad, ¿no?, se han tenido serios problemas con la libertad. Esa es una cosa increíble. Lo ideal es tener libertad e igualdad. Pero parece ser aquí una maldición. Porque cada vez que tú quieres que haya más igualdad en el país, en un país tan desigual como el que estamos, siempre se coacta la libertad. Entonces, ese juego, esa discusión va a ser muy importante en cómo encontrar un óptimo que no sea perfecto, pero que sea un óptimo, una forma de enlazar la libertad, el progreso, el crecimiento económico y la igualdad y la equidad. ¿Cómo hacemos para lograr eso sin poner en riesgo la libertad de los ciudadanos y sin dejar a la gente en la discriminación, en el abandono? El Perú atraviesa uno de los momentos quizá comparables con la guerra con Chile. Pero ¿qué pasó cuando acabó la guerra con Chile? Apareció la generación del 900. Los grandes pensadores que reflejaron y soñaron cómo debería ser el Perú del futuro. Sin embargo, hoy, que estamos en esta pandemia, queremos llamar a los bicentenarios a gente que hizo una marcha. Cuando necesitamos llamar a gente del bicentenario, a gente que tenga espíritu enorme de poder reflejar cuál va a ser el futuro del país. Yo creo que esos son los temas por los que atravesamos al nivel interno. Pero además, este nivel interno, esta encrucijada en que vive el Perú, tiene un enorme impacto en la región. Hablamos de América Latina y hablamos de América de Estados Unidos y América del Norte y hablamos del mundo entero. Esta es también una elección geopolítica. Por lo tanto, no estamos solos. Todo el mundo está metiendo su cuchara. Ya habló por ahí el expresidente de Bolivia, habló también el expresidente del Ecuador, ya habló un premio Nobel y van a seguir hablando todos. ¿Por qué? Porque esta es una elección geopolítica de suma trascendencia. Y eso también puede complicar la votación del ciudadano. En consecuencia, yo creo que esta etapa, este momento que estamos viviendo es peculiar, es especial y confiemos en la población. No adelantemos juicios, dejemos a la población que tome sus decisiones y esperemos que la decisión sea con sabiduría y por el bien del país. Excelente, doctor Gerber, excelente. Permítame agregarle allí una pieza, y esta es una invocación, es un pedido a los asesores de las campañas tanto de Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La pandemia no va a esperar el 28 de julio. La pandemia sigue matando peruanos, centenares. Cuando el presidente de la República o la presidenta se enfunde esa simbología de la banda presidencial, estará cargando miles de muertos más. ¿Por qué perder tiempo
¿Por qué esperar el 28 para hacer por lo menos un esfuerzo de juntarse y decir qué vamos a hacer para enfrentar la crisis cuando tengamos la oportunidad de representar al país? Se sigue pasando el 28 de julio o esperando el 28 de julio como si fuera un partido de la selección peruana contra Argentina, cuando la salud pública no puede esperar. Hago esta invocación, doctor, porque lo que se está viviendo es un drama, es una crueldad que debe tener una especial importancia en la agenda de los dos candidatos y además de los medios de comunicación. Hoy día, doctor, sabe, hoy día es aniversario de Apurímac. Y fue entrevistado, nosotros hemos hecho justamente ya los contactos para entrevistar a un prestigioso ciudadano apurimeño después de su intervención, y escuché la entrevista y quedé estupefacto cuando el gobernador regional, el señor Lantarón, dijo lo siguiente, cuando le hablaron acerca de la situación precaria de los hospitales, y dijo, miren señores, aquí se habla tanto de minería que no conocemos el canon desde el año 2016, ni $1. Entonces, cuando él tocó ese tema, ya no lo dejaron seguir, cortaron la entrevista, ya, muchas gracias, señora, feliz aniversario. Y cuando se toca ese tema, porque aquí no se trata, doctor, de ir contra la minería ni a favor de, simplemente se trata de privilegiar la vida de los peruanos y cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y este tiempo nos obliga a ser solidarios, sea cual fuera el color de la bandera, de tu tendencia, de tu ideología, el tema es que los peruanos están muriendo, doctor. ¿Vamos a esperar hasta el 28 de julio, doctor? Mire, hasta el 28 de julio tiene que gobernar el presidente Sagasti. Ya él no debe entrometerse más en el proceso electoral, porque usted tiene que tomar en cuenta que aquí hay dos estrategias distintas de campaña. Una estrategia es demostrar que el Estado no funciona, que hay caos, que no funciona el Estado y que hay que cambiar todo. En consecuencia, la pandemia es dúctil al cambio. La otra estrategia es al revés. Vamos a fortalecer el Estado como está. Vamos a corregir lo que haya que corregir, pero estamos ahí. Entonces, si tú tienes dos estrategias que se contraponen con la pandemia, entonces, ¿cómo es posible? No es, usted lo que plantea es claro, sería lo ideal. Aquí, por eso, es el rol fundamental, es el gobierno. El gobierno Sagasti tiene que cumplir su tarea hasta el último día. Pero el segundo tema que hay que señalarle a usted es que, si bien es cierto, los objetivos pueden ser darle salud a toda la población, los medios que utilizan cada uno de los candidatos van a ser distintos. Si los medios son distintos para llegar a un fin, es imposible que se pongan de acuerdo. Por eso es que es muy importante, por eso es una encrucijada. Es como que usted quiere irse de Lima a Miraflores, pero usted se va por una ruta, por el Zanjón, y el otro se va por la avenida Arequipa. No puede haber consenso al medio. Ese es el problema que hay. Cada uno tiene, uno es a través de un sistema único de salud, que en el fondo es juntar de salud, MISA, Fuerzas Armadas, policiales, sector, todo lo maneja el Estado, y la otra es crear un sistema de seguridad social, que es otro sistema. ¿Cómo usted los pone que se pongan de acuerdo? Ahí por eso que tienen que ponerse de acuerdo con la ciudadanía, con quién de la ciudadanía respalda una propuesta más que la otra, y luego en el Congreso, que ahí están representadas todas las fuerzas políticas, van a tener que llegar a un consenso mínimo. Porque si no, esta crisis, que ahora le hace daño para luchar contra la pandemia, se va a agravar. Esto no va a resolver el proceso eleccionario. Si no se hace un plan mínimo, un pacto, un acuerdo, un consenso, esto no va a acabar el día 6 de junio en el proceso electoral. Por eso es que es muy importante la participación de la ciudadanía. Y aquí en el Perú, usted sabe, porque nosotros ya somos mayores y conocemos la historia y sabemos cómo funciona el Estado, nosotros los peruanos somos muy adictos a señalar los cambios profundos, los cambios revolucionarios, a refundar las cosas, a empezar de cero. Cuando un alcalde termina la gestión,
el nuevo alcalde que viene dice, todo lo que ha hecho el alcalde anterior está mal, hay que empezar de cero. No hay una ley que le diga, señor alcalde, usted señale qué obras del anterior alcalde usted va a continuar. No hay. Aquí todo borrón, cuenta nueva. Es más, le cambian el nombre a las obras para decir luego que las han hecho ellos. O sea, eso ocurre en el Congreso también. El Congreso se cierra, viene el nuevo Congreso, todo lo que hizo el anterior se archiva. El nuevo Congreso empieza de cero. Igual pasa en el presidente de la República. Todo lo que hizo el otro no sirve, empieza de cero. Entonces, un país así calza exactamente lo que quiere la gente. La gente, cuando hay una crisis, dice, no, que se vayan todos. Todos que se vayan no sirven. No discrimina a aquella gente que se ha sacrificado, se ha roto el alma para llevar adelante y salir de la crisis de la otra. Esos son los temas que esta campaña tiene que elucidar y de repente, por una vez en la historia, el peruano se ilumina y no se da cuenta que esa forma de pensar, ¿no?, maximalista, ¿no?, es la adecuada en un momento de crisis como vive el país. Queremos experimentar en plena pandemia. Hacer un experimento social en plena pandemia. Entonces, esos son los temas que de repente la gente tiene que reflexionar para saber cómo salimos de este proceso electoral y cómo tenemos un gobierno a partir del 28 de julio que goce de, en primer lugar, gobernabilidad. Exactamente, doctor. Muchas gracias por ilustrarnos como siempre. Un gran abrazo en nombre de KNK. Nuevamente, gracias. Muy agradecido y un saludo a todos los peruanos una vez más.